Bueno, retomamos la clase después de un descansito. Espero que se hayan tomado un cafecito, un break. Así que, bueno, empezamos. Vamos a buscar la diapositiva por donde dejamos. Aquí nos quedamos. Bueno, volvemos al cuadro eh, tan importante del movimiento moderno. Dijimos que el movimiento moderno, recordemos, repasemos, se dio en la modernidad, en el siglo XX, en los años 1900. En este movimiento moderno vimos que habían tres tendencias arquitectónicas fundamentales. Los racionalismos como tendencia más importante en este movimiento moderno, el organicismo y la arquitectura de los estados. Nosotros ahora nos vamos a dedicar a los racionalismos y dentro del racionalismo vamos a hacer especial foco en el racionalismo francés. Tenemos las vanguardias abstractas y las vanguardias expresivas. Las vanguardias abstractas son las que van a servir de soporte teórico a los distintos racionalismos: francés, italiano, alemán y holandés. Las primeras vanguardias figurativas son el cubismo y el purismo. Estas son el punto de partida, sirven de inspiración a otras vanguardias figurativas que surgieron después, como el futurismo, el neoplasticismo, etc. Pero estas son las primeras vanguardias figurativas que les sirvieron de puntapié inicial y de inspiración. Y además fueron las que tomó Le Corbusier para su racionalismo francés. Luego, el futurismo fue como habíamos visto, el soporte teórico del racionalismo italiano, el constructivismo y el suprematismo de la arquitectura en Rusia, que no fue, y el neoplasticismo va a ser el soporte del racionalismo holandés, pero también va a ser tomado por Mies van der Rohe en Alemania. Y las expresivas con el expresionismo alemán, el surrealismo, el fauvismo, el dadaísmo, el simbolismo, que son las vanguardias expresivas. Pero cubismo y purismo son las que nos vamos en las que nos vamos a centrar ahora. Y el cubismo, que es la primera vanguardia abstracta, fue iniciada o creada en primer lugar por Pablo Ruiz Picasso, 1881-1973, murió a los 91 años, nació en España, Málaga. George Braque, 1882-1963, vivió 81 años, nació en Francia. Y Juan Gris, 1887-1927, murió a los 40 años. Pero los principales exponentes fueron Pablo Picasso, fundamentalmente, y George Braque. Pero, ¿cuándo nace el cubismo? Picasso, que aquí lo tienen, con sus pinturas, pinta este cuadro en el año 1907, Las señoritas de Aviñón. Este fue el punto de partida del cubismo. Cuando Picasso pinta este cuadro, Braque dijo: Picasso se volvió loco, Picasso bebió gasolina y escupió fuego, porque esto era totalmente distinto a lo que se venía viendo o a lo que significaba el arte en ese momento, el arte renacentista, con un realismo total, la figura humana, orden, simetría, totalmente diferente a lo que se venía, a lo que constituía el arte en ese momento. Entonces aparece el cubismo, que implica, así en síntesis, la representación del mundo
mediante figuras geométricas y una perspectiva múltiple. Si recuerdan, nosotros vimos aquí está, la teoría de la pura visibilidad de Conrad Fiedler, que tomaba este concepto kantiano por el cual las sensaciones solo llegan al espíritu cuando el espíritu consigue darles forma, es decir, que tomamos conciencia de las sensaciones cuando las hemos traducido en configuraciones, en formas. La naturaleza de por sí no le dice nada al arte, se conocerá a través de la obra mediadora del artista. Es decir, que cuando el artista le da forma a las sensaciones que provienen del mundo exterior, de la naturaleza, recién ahí, cuando el artista con su actividad mediadora le da forma a esas sensaciones que vienen del mundo exterior, recién ahí tomamos conciencia de esas sensaciones, cuando las hemos traducido en formas. Por eso la naturaleza no le dice nada al arte. Por eso la naturaleza es contraria al arte. En esta nueva concepción del arte, el arte es igual a abstracción. Entonces, recordando este principio, es que la representación mediante figuras geométricas, las formas que la actividad mediadora del artista le da a las sensaciones que provienen del mundo exterior. Entonces es muy importante esas figuras geométricas y una perspectiva múltiple. En estas señoritas de Aviñón, que fueron 5 mujeres en un burdel, de un burdel en la calle Aviñón, en donde Pablo Picasso pinta a estas 5 mujeres desnudas. No es una obra erótica en absoluto, pero estas señoritas están desnudas. Aquí está representada la mujer ibérica, aquí está la mujer egipcia, con una actitud de vedetismo, una actitud de vedette. Las máscaras africanas, aquí podemos observar cómo no hay, todo está en un mismo plano, no hay sensación de profundidad, ¿m? Los ojos y la nariz están en un mismo plano. Entonces vamos a ver, ¿qué hizo Picasso con el cubismo? Elimina las referencias a la tradición, deja la tradición. Le quita al arte el peso de representar a la realidad tal cual es. Ya hasta ese momento era lo que se hacía, se representaba a la realidad tal cual es. Por otro lado, el efecto visual que produce este arte es disruptivo y fragmentado. Rompe con el realismo. Abandonan los cánones de profundidad espacial, todo está en un mismo plano, no vemos un plano cercano y un plano distante, todo está en un mismo plano. Abandona la perspectiva renacentista y toma el concepto de perspectiva múltiple. En la perspectiva renacentista es aquella en donde hay un punto de fuga y nos da una idea de tridimensionalidad. Esa perspectiva se deja de lado y se toma el concepto de perspectiva múltiple, varios puntos de atracción. Los colores son monocromáticos, grises, ocres y terrosos, colores apagados. Muchas veces hacía falta un breve discurso lingüístico que permitiera explicar cuál había sido la propuesta del pintor, porque eran de difícil interpretación para el espectador. Entonces hacía falta este breve discurso lingüístico.
la naturaleza muerta. Es decir, todo lo que forma parte del mundo eh, interior, o sea, no lo que está en el exterior, sino todo lo que hay dentro de un ambiente. Esa es la naturaleza muerta. Y se abandona el ideal que existía en ese momento del cuerpo femenino, tal cual era. Entonces fíjense cómo se distorsiona. Las figuras están totalmente distorsionadas, los rostros también, la sensación, hay planos angulares y líneas que demarcan sutilmente eh, figuras o aspectos de la realidad. Fíjense este efecto disruptivo y fragmentado. Eh, las sensaciones de acristalamiento, de estallido del volumen, de espejos rotos, planos angulares y líneas que delimitan sutilmente temas de la realidad, pero sutilmente. El efecto visual disruptivo y fragmentado distorsiona los rostros. ¿Cuáles eran los temas preferidos? Retratos, autorretratos, escenografías, elementos musicales. Eso era lo que normalmente se pintaba o se veía en este tipo de pintura. Reducir la obra a un conjunto de planos angulares sin fondo delimitado ni perspectiva espacial. No hay sensación de profundidad. Las formas están marcadas por líneas claroscuras. Hay un acristalamiento, fragmentos, estallido del volumen. Y los tonos, como ya dijimos, son monocromáticos. Estos tonos que él elige son característicos de la época más amable del cubismo de Le Corbusier, que fue la época rosa. Pero estos colores dejan de ser eh, suaves, ¿no es cierto?, por la crudeza del cuadro, esta sensación que otorgan eh, de fragmento, de, de algo disruptivo, ¿no es cierto? Entonces pasan a ser colores mucho más fuertes. Entonces, aquí tenemos una obra de George Braque, El hombre con la guitarra. Henry Bergson, que era filósofo y escritor francés, vuelca esta experiencia, la experiencia que hace el pintor cubista. Entonces dice que el pintor acumula en su memoria una gran cantidad de información sobre un objeto del mundo visual externo. Acumula en su memoria, es decir, ellos eh, no hacían como en las pinturas clásicas renacentistas, que tenían un modelo y permanecían frente al modelo pintando lo que realmente veían, la realidad tal cual es, el realismo. Ellos eh, miraban el objeto a representar, lo rodeaban y a medida que lo iban observando, lo iban rodeando, iban acumulando esta información en su memoria, ¿m?, de este objeto que iban a representar. Y luego lo volcaban esta experiencia, distorsionando la realidad con planos angulares, líneas, superponiendo imágenes en un mismo plano, sin sensación de profundidad ni perspectiva tradicional. Esto es lo que Henry Louis Bergson describe en esta experiencia del pintor, del artista de esta tendencia, del cubismo. Es lo que hace. Eso es lo que hizo Picasso en todas sus obras, o por ejemplo en esta obra que vimos, Las señoritas de Aviñón. Acumuló todas las experiencias que él veía, todo lo que iba recordando de eso que iba a pintar, que eran estas señoritas, y luego no están más esas señoritas y vierte
en su pintura todo lo que recuerda haber visto en esa experiencia. Por eso es que son tan difíciles de interpretar, ¿no? Muchas veces. Y el que le pone el nombre al cubismo es Louis Bocel, que era el crítico de arte más influyente del siglo XX, Louis Bocel, y en una exposición de Braque, él habla de cubos en el comentario que hace en la exposición. Entonces, él aseguraba que las obras parecían estar compuestas por pequeños cubos. Por eso surge el nombre cubismo. En este caso, eh, qué lástima que no puse una imagen para que lo tuvieran en mente, pero ustedes recordarán que la relación que existía entre la vanguardia neoplasticismo y lo que producían, por ejemplo, Rietveld en sus muebles, en su arquitectura, como lo que producía cualquier artista eh, neoplasticista basado en esa vanguardia, era una representación literal del cuadro de Mondrian. Nosotros veíamos carteras, vestidos, literalmente con el cuadro de Mondrian, las sillas de Rietveld, la casa Schroeder, había una relación mucho más literal entre la vanguardia y el racionalismo holandés, o toda la obra de Gerrit Rietveld, eh, los, eh, o Van Hoff, o Van de Velde. Había una representación, una relación muy estrecha y muy literal con la vanguardia, muy diferente de lo que ocurre eh, con el cubismo y el purismo y Le Corbusier, la obra de Le Corbusier. La relación es mucho más compleja, más elaborada, más matemática, analítica, racional, más compleja. Aquí en esta obra, y el Guernica, que ya lo vamos a analizar. Bueno, esta es una escultura de Picasso, muy parecida a las que conoció en París, ¿no? Aquí tenemos algunas obras de George Braque que nos están manifestando todo esto que venimos hablando, ¿no es cierto? Líneas claras oscuras que determinan sutilmente un aspecto de la realidad. A veces no aparecían los elementos completos, sino una parte, por ejemplo, una parte de una guitarra. Acá sutilmente se puede ver el rostro de una mujer que está delimitado por planos angulares, líneas claras oscuras, sutilmente podemos verlo, y una parte de la guitarra, no está la guitarra completa. Este se llama Mujer con guitarra, violín y paleta. Acá vemos el violín. Mujer con mandolina. Acá vemos el rostro de la mujer, su, su pelo, el rostro. Fíjense, líneas, planos angulares, no hay sensación de profundidad, no hay perspectiva tradicional, hay perspectiva múltiple. Y la mandolina, totalmente distorsionado, fragmentado, disruptivo. Mujer con guitarra, casas en el estanque. Aquí uno ve esto y mujer con guitarra no se alcanza a ver nada. Entonces, todas estas obras necesitaban ese pequeño discurso lingüístico para explicar cuál había sido el interés del pintor, o sea, la idea que quería volcar en esa pintura, en esa obra de arte. Esto pertenece a Braque. Juan Gris, la brevedad de la vida y la grandeza. Bueno, esto si lo vemos así, no, nos sacamos como conclusión el título de la obra. Ya empezamos a ver
en esta obra de Braque, violín y pipa, algunas texturas que empiezan a incluirse. Por ejemplo, esto, madera, tiene una textura de madera. Entonces empezaba ya el momento en que incluyen aspectos del mundo exterior para tener más conexión con el observador, que ya lo vamos a ver después. Juan Gris hace este retrato de Pablo Picasso. Fíjense el rostro totalmente distorsionado, fragmentado, totalmente. Uno sutilmente puede ver un rostro ahí. El retrato de Ambroise Vollard de Picasso. Aquí vemos, se vislumbra el rostro humano. Bueno, entonces estábamos en esta etapa, que es la primera etapa, que es el cubismo analítico, mucho más complejo, totalmente difícil de interpretar, estallido del volumen, planos, líneas claras, oscuras que delimitan aspectos de la vida real y que nos dejan interpretar algún aspecto de la vida real que el pintor quería representar. Este entonces es la primera parte del cubismo, que es analítico, que va de 1907 a 1911. Pero resulta que Picasso se da cuenta que sus obras no tenían aceptación. Fíjense, en ese momento, en donde lo que se pintaba era totalmente diferente, aparece esto hoy y realmente, o sea, esto sería mucho más aceptado, o es mucho más aceptado hoy, parece más bien una pintura de esta época, pero en ese momento no tuvo la aceptación, no despertó el interés del público, del observador. Y entonces, bueno, en la práctica no podía vender sus obras. Entonces, bueno, decide eh, pasar a una segunda etapa del cubismo, que es el cubismo analítico. En esta segunda parte, el cubismo sintético, digo, en esta segunda parte que va de 1911 a 1917, en esta obra Los Tres Músicos, ya podemos ver algo más claro, no hay esa ruptura, esa fragmentación, ese acristalamiento, ya las figuras son más grandes, se puede ver una mesita, o se puede ver, por ejemplo, claramente el instrumento musical, los instrumentos musicales. La guitarra, el bandoneón, es más claro, los colores son mucho más fuertes, ya no hay tanto colores grises, terrosos, ocres, son colores vivos, más fuertes, e introduce de alguna manera el collage. El collage era una técnica que permitía incluir en estas obras de arte elementos de la vida diaria que hacían que hubiera más conexión con el observador. Por lo tanto, se introducen partituras, sogas, botellas, engranajes, todo tipo de elementos, pedazos de periódico, elementos que conectaban más a la obra con el observador, y de esa manera poder tener más aceptación del público. Y entonces aparece este cubismo sintético, con la incorporación del collage, 1911-1917. Y el Guernica, bueno, maravillosa obra que representa la guerra en este lugar, Guernica, en España, y es la representación total de la guerra. Aquí vemos en esta obra que es
en parte analítica y en parte sintética, el cubismo analítico y sintético de 1937, porque, bueno, analítico porque hay una monocromía, grises, blancos y negros. Y por otro lado, es sintético porque hay un fuerte simbolismo, un fuerte simbolismo de elementos que representan la crudeza de la guerra. Se ve el dolor en los rostros, hay un caballo, un toro. Fíjense aquí, se incluye la iluminación eléctrica, hay un foco, mucho dramatismo, el color, lo monocromático también colabora con esta sensación dramática. Y por otro lado, dentro de todo este escenario dramático de la guerra, de la representación total de la guerra, una flor, es decir, la esperanza, algo que viene naciendo, que va a crecer como símbolo de esperanza. Fíjense qué simbolismo, ¿no? Aquí tenemos una obra de Braque de este periodo sintético, que está mucho más cerca del observador, que es la gran mesita. Podemos distinguir una mesita, un cuchillo, un libro, o sea, la incorporación de colores más vivos. Tenemos aquí una pequeña sensación de perspectiva, pero eh, en esta etapa más cercana al público en general. Eso compárenlo con esto, que era lo que se venía viendo en el arte en ese momento, ¿eh? La figura humana, primero la representación total y absoluta de la realidad tal cual era, la figura humana perfecta, arte figurativo, eh, los rostros no todo lo que se representa es tal cual se ve en la realidad. Hay armonía, hay simetría, hay orden, totalmente diferente a lo que veníamos viendo, por ejemplo, a lo que aparece en este cuadro, por ejemplo, de Pablo Picasso. Entonces, Le Corbusier toma como fundamento esta vanguardia del cubismo, y vemos en su arquitectura esta relación tan estrecha con la vanguardia, y lo vamos a ver en sus obras. Por ejemplo, aquí tenemos la planta baja de la casa de la Ville Savoye, y analizando tomando lo que hemos venido hablando del cubismo, este estallido del volumen que vimos, independencia y autonomía de planos, podemos ver claramente cómo Le Corbusier separa el plano cerramiento del plano estructural. Vemos aquí la estructura totalmente separada de este plano de cerramiento. Lo vemos aquí. La estructura totalmente separada del cerramiento. Ya el cerramiento no necesita estar o estar formado por muros portantes, porque la estructura es un sistema estandarizado independiente de ese cerramiento. Entonces, el cerramiento puede estar dado por membranas muy ligeras, como el acristalamiento, el vidrio, porque esto permite liberar la fachada. Entonces puede haber un cerramiento sutil, eh, que no tiene nada que ver con la parte estructural, como puede no existir nada. Esto es un gran avance que, como ya lo vimos,
Esto es tomado por Le Corbusier de Augusto Perret, cuando trabaja con Augusto Perret, que tiene todo ese estudio relacionado con los nuevos sistemas constructivos, el pórtico, gracias al uso del hormigón armado, de las nuevas tecnologías. Entonces, existe este estallido del volumen, esta separación e independencia y autonomía de los planos. Bueno, la perspectiva múltiple, la arquitectura blanca de Le Corbusier, el blanco absoluto, tanto interior como exterior, hace que desaparezca esa gradación de luz y sombra. Y el geometrismo. Estos son aspectos del cubismo que los podemos ver en la obra de Le Corbusier y que están íntimamente mostrando la íntima relación que existe entre la vanguardia y la arquitectura de Le Corbusier. Y el purismo, que fue la vanguardia que creó Le Corbusier junto a su socio pictórico Amadeo Cézanne. Aquí se muestra a Amadeo Cézanne y una obrita, una obra pictórica de Amadeo Cézanne, en donde también podemos ver, o sea, él desarrolla su propia vanguardia figurativa en sus pinturas. Y también podemos ver la geometrización fundamental en la composición, cuadrados, figuras ondulantes, la perspectiva múltiple, bidimensionalidad, no hay que indica que no hay esa perspectiva tradicional renacentista, la incorporación de la máquina, que lo vemos en los engranajes. Recordemos que Le Corbusier era una amante de la máquina, de los automóviles, de los aviones, de los barcos, de la máquina. Él consideraba su arquitectura, sus edificios, lo que diseñaba como máquinas de habitar. Entonces, en sus obras tenía que incorporar la máquina, porque su arquitectura tenía que funcionar como una máquina, como un reloj, con la perfección de un Rolex, que era una máquina perfecta. La introducción del collage en su pintura, que es la manera de comunicarse con el observador, de tener una relación más estrecha con el observador, que el observador pudiera entender mejor sus obras pictóricas, y eso se hacía colocando elementos de la realidad en el cuadro que forman parte de lo que es la naturaleza muerta: cuerdas, papel, diario, madera, géneros, botellas, sogas, es decir, cosas que están en el interior más que en el exterior. Y sin dejar de lado, como ya lo vimos en la primera parte, su idea funcionalista, su doctrina funcionalista. Bueno, esto le trajo un importante eco entre los artistas, esta doctrina funcionalista, entre los artistas y escritores, que fueron publicados todas estas ideas él las publicaba en su revista, el Spirit Nouveau. Acá podemos ver algunas obras pictóricas, eh, pinturas de Amadeo Cézanne, eh, que después son, en las obras de Le Corbusier, estas pinturas parecen plantas. O sea, las plantas técnicas de arquitectura de Le Corbusier son verdaderas obras de arte. Él pinta, por ejemplo, las plantas de las terrazas, la promenade, la quinta fachada, y realmente son obras de arte sus plantas sobre esas terrazas. Es decir, que él reduce
lleva el arte a la función técnica de la arquitectura, de toda su arquitectura paradigmática. Sus plantas eran verdaderos cuadros. Pero aparte, no solo él construía y diseñaba y proyectaba arquitectura, él también fue un gran diseñador. Esto vimos que lo recibe o lo toma de Behrens. ¿Se acuerdan que vimos esa influencia de Behrens, que era el gran design, aquel alemán que diseña, proyecta y construye la fábrica de turbinas AEG? ¿Se acuerdan? Y que entonces era un diseñador integral, porque no solo diseña, proyecta y construye el edificio de la fábrica, sino también el logo, todo lo que se vendía, las turbinas, los ventiladores, todo lo que se vendía ahí, eh, el precursor de la imagen corporativa de los distintos, como podemos ver ahora, por ejemplo, con las grandes corporaciones como, eh, qué sé yo, IBM, Sony, bueno, todas estas grandes empresas multinacionales que tienen su imagen corporativa, la Coca-Cola, etcétera, etcétera. Es decir, quien interviene ahí hace un diseño integral y él fue un gran diseñador. No solo diseñaba arquitectura, sino que diseñaba, incursionó en el mundo de la pintura, de la escultura, diseñaba muebles a los que denomina con letras y números sus iniciales, LC, y en este caso es LC1, estas sillas con apoyabrazos, LC2, estos sillones, LS6, este otro tipo de sillas, y acá podemos ver mejor la perfecta terminación de esta estructura, que es un caño cromado, continuo, curvo, y con líneas curvas y rectas, no curvas, sino angulares, que sirven de contenedor a la parte que hace confortable este mueble, que son almohadones de, de un relleno que tienen una terminación en cuero o ecocuero, perfectamente confortables. Recordemos que él introduce el concepto de confort, o sea, todo lo que él diseñaba no solo tenía que servir técnicamente, sino también confortablemente, como una máquina. Diseña esta poltrona, Cheslong, inspirada en la posición del vaquero en Estados Unidos. Recuerden que él fue a Estados Unidos, entonces cuando el vaquero venía de trabajar, lo hemos visto en millones de películas, se tiraba en un sillón y entonces para descansar, entonces él diseña esta poltrona inspirada en esos vaqueros eh, de aquella época y bueno, eh, eh, diseña esta silla, esta poltrona que tiene un elemento estructural, un elemento basculante para lograr un movimiento de mecedora, eh, recubierto con cuero de vaca, marrón y blanco, negro y blanco en sus primeras versiones, y en sus posteriores con cuero ecológico. Más del diseño de sus muebles, él cambia. Acá está en una foto, le voy poniendo fotitos distintas de Le Corbusier explicando algo, un gran teórico, un gran pedagogo, generoso, con todas
su experiencia en estos temas, eh, él introduce, cambia el término mobiliario por equipamiento. Muchos de sus muebles servían para delimitar espacios, mucho de su equipamiento para delimitar espacios, porque con este diseño estructural estandarizado, las plantas eran libres, entonces determinaba, dividía los espacios a través de estos muebles, equipamientos. Diseña todo, diseña lapiceras, diseña anteojos, sus anteojos, que fueron reeditados por Coco Chanel y usados en la película Harry Potter, fíjense. Las esculturas eh, tienen un valor altísimo. No sé exactamente cuál es el valor, ni cuál es la escultura que estaba expuesta en esta casa de subastas en Londres, Christie's. No sé cuál era el valor, pero era imposible de alcanzar. Bueno, esta escultura tan emblemática que es la mano abierta en India, símbolo de la independencia de la India, que ha recibido otras interpretaciones como el deseo de aunar fuerza, el eje captador de energías, la mano proveedora de generosidad. Y ahora vamos a hablar de las etapas. Estas son las 4 etapas de Le Corbusier. Nosotros vamos a referirnos a la etapa célula, la 1, y la 2, que es la de los 5 puntos para una nueva arquitectura. Pero él también incursionó en el urbanismo, en el diseño de la ciudad y en el brutalismo. Estas dos se van a ver posteriormente. Una diapositiva con su firma y algunas de sus producciones arquitectónicas, como esta Casa Dominó, los inmuebles Villa, etc. Entonces empezamos con la primera etapa, la etapa célula. En esta etapa célula vamos a ver que en 1915 proyecta la Casa Dominó, en 1920 la Casa Citroën y en 1922 el inmueble Villa. En la segunda etapa, la de los 5 puntos para una nueva arquitectura, vamos a ver algunas de estas obras tan paradigmáticas: 1923 la Casa Laroche en París, 1925 el Pabellón del Esprit Nouveau, también en París, en 1927 Villa Stein en Garches, 1929 la Ville Savoie en Poissy. Bueno, entonces vamos a la etapa célula. En esta etapa nunca construyó este prototipo, este modelo que hizo, esta maqueta, este diseño, este proyecto, nunca lo construyó, lo llevó a cabo. Pero él bueno, primero la llama dominó porque parte de una ficha de dominó del número 6. Pero aparte, dom separa esta palabra porque dom viene del latín domus, que significa casa. Por eso la casa dominó. Partiendo de esta ficha de 6 del dominó, proyecta esto, en donde podemos ver que cada uno de estos puntos se elevan formando las columnas que constituyen el sistema estructural y que soportan estos planos que son la ficha, que vienen de la ficha de dominó, estos planos que demarcan los distintos niveles de esta vivienda, incluyendo el nivel superior, que es el nivel de la terraza, y la circulación vertical la deja fuera, exterior.
Era un sistema estructural estandarizado, a eso reduce todo el tema estructural, sumamente interesante. Fíjense cómo está retraída la estructura del límite, está retraída, lo que permite liberar la fachada. El sistema estructural está reducido a esto, a estos pilotis, columnas o pilotis, él llama pilotis, con una continuidad estructural en todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el último, que conforman la estructura de esta casa y que permiten liberar la fachada, porque ya el cerramiento se independiza del plano estructural, permitiendo las ventanas horizontales, muros acristalados, membranas ligeras que conforman el cerramiento. Aquí vemos este prototipo a escala real que se hizo en madera en la Bienal de Venecia con esta casa dominó. Bueno, luego en 1920 proyecta sus casas Citroën. Estas casas estaban basadas en, o se basaban en el modelo, se inspiró en el modelo del auto, del Citroën. ¿Se acuerdan que él hizo el prototipo de este escarabajo a escala real, ¿no es cierto? Los prototipos son a escala real y fíjense, la volumetría tiene similitud con la forma del auto. En estas casas, que eran células estandarizadas, las proyecta de tal manera que la iluminación y la ventilación era en la fachada frontal y en el contrafrente, no en las fachadas laterales, porque la idea era poder anexar unas a otras a modo de células para formar después lo que eran los complejos habitacionales, como este inmueble Villa de 1922. Posteriores interpretaciones tienen estas ventanas eh, laterales. Aquí podemos ver la incorporación de la terraza jardín. Esta terraza era elevar el jardín, fue esto muy novedoso. Después, algunas casas en Mendoza, una que yo conocí, tenía un jardín en un segundo piso. Esto es un principio de Le Corbusier, ¿no? Algunas plantas de esta casa Citroën. Acá ya podemos ver los pilotis que conforman la estructura y eh, la planta, ya se empieza a insinuar la planta baja libre. El paisaje europeo se vio inundado de este tipo de casas Citroën en versiones con aventanamientos en las fachadas laterales. Y acá el inmueble Villa. ¿Mm? Y este módulo, esta célula que se va repitiendo y va conformando este complejo habitacional con un espacio intermedio de articulación y de comunicación. Y bueno, aquí ya estamos en la segunda etapa, la etapa de los 5 puntos para la nueva arquitectura. Bueno, entre 1920 y 1930, Le Corbusier diseñó, proyectó y construyó una serie de casas que eran
prototipos de casas que se fundamentaban en principios de espacialidad. Esto se llamaba el estilo purista. Se las denominó villas purismo. Estaban en París y en sus alrededores. Entonces, estas casas, estas docenas de residencias particulares, denominadas villas purismo, que estaban en París y sus alrededores, eran pedidas a Le Corbusier, y los clientes eran artistas, eran aficionados al arte, artistas como Cézanne, aficionados al arte como Raoul Albert Laroche o los Stein, burgueses ilustrados como Church y Savoy. Entonces, el estudio de Océzanne en París también, y se sientan las bases para los 5 puntos de una nueva arquitectura. Se las llamó villas purismo. Bueno, la Villa Laroche es la que da comienzo a esta etapa que inicia en 1920 hasta terminar con la Ville Savoye en 1929-1930. Y da comienzo al interés de Le Corbusier por investigar a otros arquitectos contemporáneos europeos en sus enfoques vanguardistas y funcionalistas para la construcción de sus obras. Aquí lo tenemos en una foto a Raoul Albert Laroche y Le Corbusier con su primo Pierre Jeanneret, que juntos diseñaron esta casa. Recuerden que ellos formaban parte de que Le Corbusier congrega a su primo Pierre Jeanneret, que era arquitecto, y a Charlotte Perriand, su diseñadora, para integrarlos en el estudio de Le Corbusier, el estudio de arquitectura, que se acuerdan que era hermético para que no se escaparan las ideas. Entonces, esta persona, Raoul Albert Laroche, que nació en Suiza, en Basilea, era una figura reconocida en el mundo del arte, de todo el arte que se desarrollaba en Europa en este siglo XX. Entonces, él decide ir en 1912, se traslada a París por razones laborales, y en este lugar conoce a Le Corbusier en 1918. Él era un apasionado, Laroche era un apasionado de la pintura moderna europea, por lo que de forma inmediata, con esta sensibilidad por la estética purista, decide empezar a adquirir una gran cantidad de obras cubistas y puristas. Ahí es donde afianza su amistad con Le Corbusier, entonces adquiere obras de Picasso, de Braque, de Juan Gris, de Leyer, una gran colección de cuadros. Y se le presenta el problema a Laroche de dónde colocar estos cuadros para ser exhibidos. Entonces, él vivía en un departamento, era soltero, solo, entonces no tenía espacio para exhibir estos cuadros. Entonces, después de un viaje que realizan en 1922 a Venecia y a Vicenza con Le Corbusier, donde van a estudiar a fondo los nuevos enfoques del arte y de la arquitectura que se estaban dando en Europa, Raoul Laroche le encomienda a Le Corbusier, que era su amigo, una casa-galería. Es decir, que él necesitaba que en un mismo programa tuviera 2 usos, su casa y su galería de arte, para poder poner en valor toda esa colección de cuadros que venía adquiriendo. Esta casa fue diseñada entre 1923 y 1929.
25 por Le Corbusier y Pierre Jeanneret. Fue un proyecto arquitectónico singular, porque unificaba en un mismo techo la casa y la galería de arte de este gran coleccionista. ¿Mm? Pero a su vez, la novedad es que hay dos casas apareadas en este volumen, porque la casa, si ven, está planteada en forma de L. Hay un volumen menor y un volumen mayor. En el mayor están ubicadas las dos casas. Una contigua a este volumen donde está la galería de arte es la vivienda de La Roche. Y apareada con esta vivienda, la casa que él hace para su hermano Alberto Jeanneret de Corbusier, el hermano de Le Corbusier. Esta está ubicada en el distrito 16 de París. Los que han ido a París y conocen eh, que la planta de la ciudad de París es circular, entonces hay distritos. En el distrito 16, en la calle Blanche, y bueno, se plantea en forma de L. Podemos observar la ventana horizontal continua que une estas dos viviendas, y en la galería de arte el aventanamiento horizontal está en la parte superior de la galería de arte, de tal manera que la entrada de luz es muy buena para poder apreciar todas las obras de arte que existían en ese momento, que estaban en poder del Arroyo. Si nosotros vemos los materiales, la fachada era muy austera, muy despojada, materiales como el hormigón armado, y en esta casa ya se comienzan a aplicar estos principios de los 5 puntos para la nueva arquitectura. Era un solo conjunto con programas diferentes, dos viviendas y la biblioteca y la galería de arte. Inclusive en este bloque, además en la planta baja tenía un lugar destinado a huéspedes. Bueno, aquí podemos ver el desarrollo de todas las ideas de Le Corbusier. Fíjense en este lugar, que es el vestíbulo de ingreso, en donde podemos ver, esto está ubicado acá, en la unión de estos dos bloques, en el medio, hay una conexión nuclear, y por aquí se ingresa, ya lo vamos a ver en planta. Pero fíjense el manejo de la espacialidad, estos principios que él aplica, ¿no? Bueno, primero la austeridad, el despojo, el uso de materiales costosos, la ventana horizontal, algunos principios de los 5 puntos, este vestíbulo con el ingreso al sector público, que estaba constituido por la galería de arte y la biblioteca. Entonces, en lugar de poner una escalera central que tuviera una misión o un rol escenográfico, esa escalera, recurre a dos escaleras. Esta llevaba al sector público, y del otro lado la escalera que va
a su casa, a la casa de la Roche. Entonces, esto llena la necesidad, eh, esta necesidad del dueño de casa, del cliente, de tener en un mismo lugar de ingreso el acceso a la parte pública y a su parte privada. Eh, bueno, ¿qué otra cosa más podemos decir de la casa esta? La espacialidad. Fíjense el manejo magistral de la espacialidad. Fíjense eh, este espacio central y de una gran verticalidad, donde los distintos locales de la vivienda participan de este espacio central. Esto lo toma de Loos. Acuérdense la teoría del round plan de Loos. Era un terreno pequeño, escondido, por eso tiene que recurrir a este planteo de la casa en forma de L, recostada sobre el fondo y uno de los laterales de la casa, generando dos bloques, dos prismas lineales, la L, el sector más pequeño y el más grande que alberga las dos casas. Bueno, aquí podemos verlo en una axonométrica, el sector destinado a biblioteca y a galería de arte. Con esta rampa, o sea, se accede por la escalera a este nivel superior donde está la biblioteca y la galería de arte, y por esta rampa se baja al nivel inicial. Y esto es la casa de la Roche, el lugar donde él vive en su residencia solo. Aquí lo vemos con la galería, la biblioteca. Podemos ver las dos escaleras, la escalera que va al sector público y esta escalera que va al sector privado. En planta primer nivel, con el espacio destinado al auto. Y acá podemos ver la separación entre la casa Laroche y la casa de Albert Janeret, donde vivía con su mujer y sus dos hijas. A través, como dijimos, de esta doble escalera, una que va al sector público y esta que va a su vivienda, al espacio privado, es una respuesta original a las necesidades del Laroche, que no quería recargar en este espacio central tan maravilloso, este vestíbulo de ingreso, con una escalera ostentosa. Fíjense el vestíbulo con ese tremenda pared vidriada que se lo permitía la posibilidad del nuevo sistema estructural, con su gran aporte de iluminación, el espacio este central, manejado magistralmente, un voladizo, un balcón, una pasarela. Acá podemos ver el balcón y la pasarela. En un segundo nivel, bueno, distintos lugares de la casa, de las casas. Y en el tercer nivel, la biblioteca y la galería de arte. Estas fotos no son muy buenas. Acá podemos ver los pilotis, toda la estructura de esta casa, que permite que una persona pueda utilizar este espacio
transitar libremente por debajo del edificio. Y la gran rampa. Esta rampa es un paseo arquitectónico. Él dice que la rampa une, la escalera separa. Entonces, y además en esta rampa se incluye el factor tiempo, tiempo de recorrido para hacer este paseo arquitectónico y poder observar no solo, en este caso, las obras de arte, sino recorrer la arquitectura que él genera. Fíjense, y con el uso del color. Hablando del color, como buen pintor purista y cubista, o purista, él eh, dice que hay tres gamas de colores bien definidas: la gama fuerte, la dinámica y la de transición. Esto es, a esta conclusión llega a través de sus investigaciones teóricas como pintor purista. El equipamiento diseñado por él, la galería de arte con esa ventana horizontal continua en la parte alta que permite el buen aporte de iluminación ideal para que pueda llegar a cada una de sus obras sin que reciba el sol directo. El comedor de la casa de La Roche y las ventanas horizontales que reemplazan aquellas ventanas verticales que se utilizaban hasta ese momento, una línea continua de ventanas. El equipamiento con el cheslón, el sillón, el S1 creo que es, pero también incluía sillas, la silla Tonet, que no es equipamiento abstracto, ¿no es cierto? Es ese equipamiento despojado que él utiliza, alfombras bereberes. Y bueno, por último, vamos ahora a el pabellón del Spirit Nouveau. No por último. El pabellón del Spirit Nouveau se inauguró en 1925. Él en 1925, o sea, París congrega en 1900, en unos años antes, esta exposición de artes decorativas que se iba a inaugurar en 1925. Entonces se le da a Le Corbusier, se le encomienda esta arquitectura temporaria, que es este pabellón, representando a Francia. De todas maneras, se le encomienda esto, pero se le da un lugar bastante alejado del predio que está ubicado alrededor del Sena, y se le da un lugar muy alejado porque ya se sabía que él iba a venir con propuestas totalmente abstractas. Entonces, ante la posibilidad que ya esperando que él podía venir con una propuesta totalmente abstracta, totalmente racional, se le da un predio muy escondido, que tenía un árbol y que tenía que respetar ese árbol, no lo podía eliminar. Entonces, fíjense, era una exposición de artes decorativas. Lo que se venía haciendo en ese momento era Art Nouveau, Art Deco, y él se presenta con esto. Imagínense la actitud hostil que recibió de los organizadores de esta exposición de artes decorativas cuando ven la propuesta de Le Corbusier del pabellón de Francia. Entonces hacen un paredón
de, de 4 metros de alto que rodea toda este pabellón del Spirit Nouveau, pero finalmente este es tirado eh, al momento de la inauguración por el ministro de Bellas Artes. Bueno, eh, además, esto nos da idea de que su figura era una persona muy controvertida, como lo dijimos al principio, totalmente controvertida, admirada y criticada, ¿no es cierto? Porque era totalmente innovador, totalmente, lo que él proponía era totalmente diferente a lo que se venía haciendo. Para Le Corbusier era la ocasión de mostrar de modo provocante sus ideas sobre la arquitectura y el urbanismo, que eran ideas totalmente inhabituales en esa época donde todo era Art Nouveau y Art Déco. Así que la reacción de los organizadores de esta exposición fue totalmente hostil. Eh, bueno, se hace la pared y se la tira al momento de la exposición. El predio estaba bordeando ambas márgenes del río Sena y también rodea el Gran Palacio. Este pabellón representa una nueva forma de espacio habitable, descartando toda noción decorativa, y era una exposición de arte decorativa. Él quería demostrar la posibilidad de ofrecer, las posibilidades que ofrecen el hormigón armado y el acero para la arquitectura y en particular para las viviendas en serie. Este era un momento donde los materiales, de este tipo de materiales, el hormigón armado, el vidrio, eran considerados indignos por los grandes maestros de la arquitectura. Y él quería probar que la industrialización de la construcción con elementos estandarizados no es incompatible con el arte. Eso era lo que él quería probar. Contiguo al pabellón de Spirit Nouveau había una rotonda que era accesible al público, donde él hace la presentación de proyectos urbanísticos. La villa contemporánea, más o menos esto lo plantea en 100 metros cuadrados, la villa contemporánea para 3 millones de habitantes en 1922 y el plan Voisin para París. Voisin era el industrial que lo patrocinaba y así propone esta creación de la ciudad de negocios en el centro de París. Bueno, aquí podemos ver nuevamente el manejo de la espacialidad eh, con este espacio central con la doble altura, el balconeo de espacios en el nivel superior que participan de este espacio, la incorporación de la silla vienesa, que para justificar parte de esta exposición de artes decorativas. Bueno, en este incorpora, fíjense, los colores primarios, rojo, amarillo y azul, el blanco y el negro. Esto es una incorporación neoplasticista. Sus cuadros tenía que respetar en el emplazamiento donde tenía que hacer su arquitectura temporaria del pabellón, existía un árbol que no podía ser derribado. Entonces, Le Corbusier adopta una solución adaptando su arquitectura a las exigencias de este lugar que contenía el árbol.
El pabellón del Spirit Nouveau marcó un hito en la evolución arquitectónica. Bueno, utiliza también la gráfica aplicada, Spirit Nouveau. Bueno, coloca esculturas, ya hay una pequeña elevación, empieza a insinuarse la pequeña elevación de la planta baja libre. El árbol que participa de esta arquitectura la incluye. Y ahora pasamos a la casa, a la Villa Stein. Esta Villa Stein, que se llama la casa, también conocida como la casa de las terrazas, Les Terrasses. Bueno, Stein era, como ya dijimos, un personaje de la burguesía que le encarga esta casa. Todas estas casas eran casas para la élite, gente que tenía recursos, eh, arquitectura de élite con un gran desarrollo en metros cuadrados, la utilización de materiales de lujo. Este lujo molesta un poco a los críticos que estaban muy preocupados por la dimensión social o la función social de la arquitectura moderna, ¿no? Lo que dijimos en la primera parte, esa necesidad de responder a las necesidades de que la arquitectura cumpliera un servicio social, necesidades provocadas por la destrucción total que había ocasionado la guerra. Bueno, aquí podemos ver esta arquitectura que es un prisma perfecto eh, con la ventana horizontal, el voladizo en el ingreso. Aquí estaba el lugar para la entrada de autos. Este prisma se desmaterializa un poco en la fachada de atrás. Eh, se trata Esto se desmaterializa un poco por la rampa y esta horadación del prisma. Podemos ver entonces las ventanas horizontales, los que comienzan a insinuar los 5 puntos. El coche de esa época, esta es una foto de época, donde se puede ver el coche de esa época, una arquitectura totalmente casi impensable para este tipo de momento. Fíjense el auto. Es importante ver las fotos de época para hacer esa comparación. Aquí vemos una axonométrica donde podemos ver que en esta fachada trasera se desmaterializa un poco el prisma. Otra axonométrica, es clara la estructura que está por detrás del cerramiento, el uso de la terraza jardín, o sea, están empezando a presentarse estos 5 puntos de la nueva arquitectura. Bueno, esta casa, el frente de la casa fue diseñada como una retícula geométrica que intercalaba alternativamente tramas anchas y tramas estrechas. Y se la comparó un crítico británico, Colin Rowe, comparó el diseño de esta fachada con la villa malcontenta de Palladio, o sea, con una arquitectura palladiana. Bueno, y acá dice que la Villa Stein de 1927
En esa villa, Le Corbusier aplica la teoría de los trazados reguladores. Dos rectángulos son proporcionales si sus diagonales son paralelas o perpendiculares. Fíjense, los trazados reguladores para el diseño perfecto. Como método de diseño. Una línea reguladora, dice, es una garantía frente a la arbitrariedad, es un medio de comprobación que asegura toda labor realizada. Los trazados reguladores para esta fachada. El corte, donde podemos ver el voladizo en la fachada frontal y en el contrafrente. El manejo de la espacialidad. El manejo de la espacialidad, donde los espacios, los espacios de los niveles superiores participan de los espacios centrales. Fíjense la separación entre la estructura y el cerramiento, que permite liberar la fachada y la ventana horizontal. Dijimos que la sensación cúbica aquí se rompe con volúmenes de forma ovalada que se encuentran en las terrazas, inspirados en las chimeneas de los grandes transatlánticos, esa sensación cúbica perfecta. Otro espacio interior donde podemos ver la, la separación de planos de cerramiento y estructural con los pilotis o columnas. Otro interior. Aquí se ve perfectamente la incorporación de estatuas, los pilotes, la ventana horizontal, la desvinculación de estos dos planos, las terrazas jardín, la planta, la quinta fachada, las escaleras, estas, eh, estas paredes curvas que incluían, que contenían también, además de las escaleras, que él decía que eran organismos comprimidos, incluían los ductos de ventilación, las chimeneas, todo ese tipo de cosas. Y de esa manera hacía de este espacio un espacio agradable, porque todo eso que asoma en el techo, él lo disimulaba con estas paredes curvas a modo escultórico. Y bueno, la Ville Savoye, con los 5 puntos, que es la obra paradigmática donde se reflejan los 5 puntos para esta nueva arquitectura, una vista diurna y una vista nocturna. Entonces, repasemos, los puntos eran pilotis, planta baja libre, planta libre, fachada libre, ventana horizontal y terraza jardín. Fachada libre, planta libre, ventana horizontal, los logra gracias a este sistema estandarizado estructural a través de pilotis o columnas. Y él decía que asociaba estos 3 términos, lógica, precisión y orden, al concepto estético de belleza. Él decía, va a haber belleza si hay orden, precisión y lógica. Y aquí marcamos los 5 puntos para la nueva arquitectura. Los pilotis o columnas, planta baja libre, totalmente libre,
y la necesidad de recorrer esto, a lo mejor para ingresar los autos, la fachada libre que permite el uso de la ventana horizontal. Ahí, en esta terraza del jardín, hay vanos y espacios negados a las vistas, porque él controla las vistas, como lo vimos anteriormente, le gustaba controlar las vistas, direccionar las vistas hacia un punto del exterior. No era una afluencia total exterior-interior. Aquí tenemos un render de la Ville Savoie, donde podemos ver estos muros que rompen con las figuras geométricas puras, los cubos, los prismas, estas paredes onduladas que disimulaban todos los conductos, las chimeneas, organismos comprimidos, creo que les llaman, y hacen de este espacio un espacio agradable lejos del ruido, donde se podía desarrollar todo tipo de actividades y donde él le devuelve al terreno lo que le ha quitado con la arquitectura. Plantas de la Ville Savoie. Aquí podemos ver que para poder ingresar el auto hay que hacer un recorrido de la arquitectura. Aquí se ingresan los autos y en todo este nivel de planta baja están los espacios secundarios, como espacios sirvientes, como lavanderías, dormitorios, espacios destinados a dormitorios y baños de servicio, el lugar para el auto. En un segundo nivel, comedores y habitaciones y cocinas, y en el tercer nivel la terraza jardín. Bueno, plantas, vistas y cortes de la Ville Savoie. La terraza jardín y la casa Curuchet. Bueno, esta casa Curuchet fue encargada a Le Corbusier por el señor Curuchet, que se llamaba Domingo Curuchet. Este señor, que era médico, Pedro Domingo Curuchet, elige a Le Corbusier para que le construya su casa que está ubicada en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Está ubicada en el Boulevard 53, entre 1 y 2. Estos bulevares eran diagonales que cruzan la retícula perfecta, la cuadrícula perfecta de la ciudad de La Plata. Por lo tanto, existe tiene que absorber esa angulación de casi 45 grados en el frente de la casa. Se las ingenia para absorber esa angulación motivada por la diagonal en 53, entre 1 y 2. Bueno, la casa Curuchet, como les estaba contando, fue un pedido que hizo este cirujano, este médico cirujano, Pedro Domingo Curuchet, que lo eligió a Le Corbusier después de una intensa búsqueda sin resultados entre distintos arquitectos, y decidió viajar a Europa para hacerle la propuesta a Le Corbusier, y esta propuesta Le Corbusier la aceptó rápidamente porque él estaba interesado en dejar su arquitectura, en hacer arquitectura en América. No tenía llegada. Nosotros dijimos que él viaja a Buenos Aires en 1929, 1930, y en ese momento no se valoró la visita de Le Corbusier porque su arquitectura
era totalmente diferente a lo que se venía haciendo en ese momento, no tuvo aceptación. Sí, en el 45 ya se valoró la arquitectura de Le Corbusier. Entonces él quería tener un punto de contacto para poder construir eh, con sus principios de los 5 puntos para una nueva arquitectura en América. Se vincula entonces con Amancio Williams y le dice a Pedro Curuchet, que Pedro Domingo, que sí, que va a diseñar y proyectar su casa. Él tenía claro el lugar donde estaba ubicado el terreno, porque había recorrido las calles de La Plata, así que lo tenía claro. Y bueno, le dice, yo lo voy a hacer al proyecto, pero no la voy a construir. Se lo vamos a encargar a Mancio Williams, que es el que construyó la casa, la famosa Casa del Puente, para su padre en Mar del Plata. Este arquitecto, Amancio Williams, eh, aportó la rotación de la escalera en 180 grados y el reemplazo de los muros del volumen de acceso por muros acristalados. ¿Mm? Esto le dio la nota, fue la nota eh, que la impronta, ¿no es cierto?, de Amancio Williams en el proyecto de Le Corbusier. Bueno, obviamente que la obra fue construida tal cual el proyecto de Le Corbusier, eh, teniendo en cuenta el sistema de medición del modulor. Bueno, era una vivienda era un proyecto que tenía 2 programas diferentes. En el cuerpo, en el volumen frontal, estaba destinado a el consultorio del médico, y en el volumen de atrás la casa del médico. Esta casa fue construida entre los años 49 y 53. Ya había un interés por la arquitectura de Le Corbusier, ya era muy bien recibido y muy apreciado en Argentina. Bueno, en el año 1800, a ver, en el año 2016, perdón, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero en 1987 ya había sido declarada de interés provincial, turístico y monumento histórico nacional. Hoy funciona el Colegio de Arquitectos de La Plata, aquí. En el año 2010, el Senado bonaerense sancionó una ley que declara a este inmueble de utilidad pública y sujeto a expropiación para preservar y enriquecer y difundir el patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y urbanístico. En el 2010, pero en 1987 es declarado Monumento Histórico Nacional, y en el 2016, creo que en Estambul, es declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Les cuento que no fue el único inmueble de Le Corbusier que recibió esta mención de ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tuvo 17 de sus obras paradigmáticas recibieron esta mención, esta categorización. Bueno, se hizo una película, La casa de al lado, que se desarrolla, ¿no es cierto?, en esta casa de Le Corbusier. Aquí tenemos la fachada con esta retícula, que son de hormigón armado, se llaman brise soleil, que modulan la fachada, y
sirven para la protección del sol, de los vientos y del sol, de hormigón armado. Aquí vemos la fachada principal. De todas maneras, les cuento que el comitente, el cliente, nunca la pudo habitar a esta casa. Así que bueno, hoy funciona el Colegio de Arquitectos. El árbol que existía, que no pudo tocarlo, el renders de la axonométrica, los cortes de los niveles, bueno, el uso de la rampa. Ya dijimos que la rampa para Le Corbusier era fundamental en este recorrido arquitectónico, en este paseo arquitectónico, como lo vemos en estas obras. Esta no es la casa Citroën, esta es la casa Laroche. Acá hay un error. Y este es el pabellón del Spirit Nouveau. Fíjense este recorrido arquitectónico, este paseo arquitectónico que permite el uso de la rampa, que la rampa une, la escalera separa, en donde se puede apreciar la arquitectura. Bueno, las fotos que demuestran esta planta libre, esta fachada libre, la ventana horizontal, el protagonismo de la rampa o rampa escalera. Y bueno, aquí termina mi exposición de racionalismo francés del gran Le Corbusier. A mí me apasiona esta parte de la historia, me apasiona, me parece un personaje fascinante. Y bueno, espero haberles transmitido a ustedes esta fascinación por este gran maestro de la arquitectura que nos aportó tanto. Muchas gracias.